Radio Cristo Rey, la radio de la diócesis de Tenancingo, presenta su programa Una luz en mi sendero, un programa con destellos de sabiduría y espiritualidad. Una luz en mi sendero, conduce el profesor Tirso Rodríguez. Bienvenidos. Auditorio de Radio y TV Cristo Rey, muy buenos días. Hoy, una vez más, con la gracia del Espíritu Santo, estamos ante estos micrófonos de Radio y TV Cristo Rey para llevar hasta su corazón el tradicional programa denominado Una luz en mi sendero, el cual se transmite todos los miércoles de 11 a 12. Una vez que le he saludado a usted, gentil y amable auditorio, haré lo propio aquí en el estudio para los tres titanes de la tecnología que me estarán apoyando fuerte y decisivamente en este rubro. Trabajando en la página web, Angélica Mendoza Herrera, el Diamante del Rey. Y en su trinchera de la consola máster, Griselda Jiménez Vázquez, Adalí de la comunicación, proyectando imagen y sonido para usted. Y en las cámaras, Daniel Fermán Mendoza, el Benjamín del equipo, anhelando, aspirando al Olimpo. Pues una vez cumplida esta faceta de saludos, quiero recordarle a usted, gentil auditorio, que tenemos tres formas de que le haga llegar a usted el video correspondiente. La primera de ellas es cuando al terminar el programa, al salir de esa cabina, les mando directamente a sus teléfonos celulares el video correspondiente. La segunda alternativa es que usted en el Face puede localizarlo como Radio y TV Cristo Rey todos los miércoles de 11 a 12. Y en el YouTube lo puede encontrar como Pastoral de la Comunicación, Diócesis de Tenancingo. Pues una vez hechos estos comentarios, hay que informar al auditorio que se me pidió para el día de hoy, en vista de que hoy estamos celebrando en la Iglesia Católica Universal, hablar sobre San Agustín de Hipona, pero como esta petición se me hizo ya un poquito desfasada, pues puesto que se tenía ya preparado el material, y es un compromiso que tuve del programa que tuvimos hace 14 días, y que dicho sea de paso, yo le pido una disculpa al auditorio, en virtud de casi 7 días no tuvimos el programa correspondiente, debido a que un servidor estaba mal de cuestiones de salud, de tal manera que pues esa situación de salud me impidió estar aquí en estos micrófonos. Entonces, retomando, hace 14 días estuvimos hablando sobre el dogma mariano, concretamente la Asunción de María, y en torno a ello se me hicieron algunos cuestionamientos, y es precisamente en ese compromiso de sacar aquellas interrogantes, por lo cual tendré que posponer para otra ocasión el hablar de San Agustín de Hipona. En primer lugar, se me preguntaba cuántos dogmas marianos son y qué es un dogma y cómo hay que diferenciar un dogma de una verdad de fe. La verdad de fe, como su nombre lo dice, es una adecuación de la afirmación a la realidad, pero que aún todavía no está proclamado por el Papa correspondiente, en vista de que es necesario todavía que las circunstancias de tiempo, estudio, análisis, llegue a ese tenor. Y el dogma es cuando una verdad, una realidad bien estudiada, bien fundamentada, en base a la Sagrada Escritura, en base a la Sagrada Magisterio, a la tradición, en base a un estudio minucioso de la filosofía, de la teología, de todas las gentes que están muy versadas en estos asuntos, lo analizan y una vez que ya se tiene una seguridad, una certeza, el Papa correspondiente lo lleva a la categoría de dogma. Y un dogma es una afirmación que todo aquel que se dice ser católico lo debe creer así categóricamente. Es un creer porque ya fue analizado, estudiado minuciosamente. Les recuerdo,
Es un análisis bajo la lupa de la Sagrada Escritura, la tradición, el magisterio de la Iglesia, estudios filosóficos, estudios teológicos, y que no se va a sacar al vapor, al ahí se va. Tiene que ser estudiado minuciosamente, y una vez teniendo la certeza de ello, una vez teniendo muchos fundamentos, es el Papa correspondiente que nos lleva a la categoría de dogma, y hay que creerse si se quiere uno realmente sentir y ser un verdadero católico. En este sentido hay una gran cantidad de dogmas, pero únicamente cuatro corresponden a dogmas marianos. Y en aquella ocasión, hace 2 semanas, hablábamos de la Asunción de María. Ahora, recordemos cuáles son los otros 3, que es la Inmaculada Concepción de María, cuya festividad es el 8 de diciembre y que fue proclamada en 1854 por el Papa Pío IX. El otro es la maternidad de María, que no porque María sea la madre de Dios Padre, tampoco es la madre de Dios Espíritu Santo, es la madre de Dios Hijo. Y también tenemos la virginidad perpetua de María, y en la virginidad perpetua de María se sostiene, se afirma, que Jesús no podía nacer de una mujer que perdiese la virginidad antes, tampoco la podía perder durante el alumbramiento, y mucho menos después de, porque la pregunta es, ¿qué sentido tendría que el Redentor, siendo el único ser que ha tenido la opción de escoger a su propia mamá, únicamente la conservara virgen hasta el momento de que él naciera y que después no lo fuese? Sería una tontería, un absurdo, un craso error. Ahora, ahí en ocasiones nos meten o nos quieren meter en confusión aquellos enemigos de nuestra fe cuando dicen los hermanos de Jesús, pero hay que recordar que la palabra hermanos en el contexto de aquella época era pariente, no necesariamente que fuesen hermanos de la misma mamá, del mismo papá. Y todavía en la actualidad, en algunas culturas, en algunos ámbitos sociales, se acostumbra a decir al amigo, al que profesa la misma religión, la misma ideología, hermano, pero no es porque seamos hermanos de carne. Pues es precisamente entonces la diferencia entre una verdad y un dogma. Y únicamente, insisto, tenemos 4 dogmas marianos. Cierto es que hay muchas advocaciones de la Santísima Virgen y muchas de ellas no están elevadas, aún en este momento no están elevadas a la categoría de dogma. Quizá algún día, quizá al pasar el tiempo, pudiesen ser llevados a la categoría de dogma, pero en el nivel de este tenor, de este vocablo, solamente la Asunción de María, la Virginidad de María, la maternidad de María y la Inmaculada Concepción de María. Pero ahora, en torno a María, si usted recuerda, hace 14 días, yo hacía esta metáfora donde contemplaba un árbol y me llamaba la atención un fruto que le llamé la Asunción de María. Y paralelamente a este fruto veíamos otros muy similares, muy exquisitos, muy hermosos. Y en ese tenor vamos a hablar de 2 verdades de María. Vamos a hablar de la verdad de María como corredentora, y además también vamos a hablar como María medianera o intercesora. En primer lugar, veamos a María como corredentora. Si analizamos el prefijo co, quiere decir junto a, adjunto a, cooperando con, ayudar a. Redención, aquella redención que Jesús hizo de la humanidad caída por el pecado de Adán y Eva. Cierto es, Jesús fue el medianero ante el Padre para venir a hacer la redención, pero María Santísima colaboró, aportó todo su dolor, y en ese tenor, en aportar,
En la dimensión, desde luego, humana, porque de ninguna manera puede igualarse el dolor de Jesucristo con el dolor de María, que es una criatura limpia, inmaculada, pulcra, bellísima, purísima, encantadora, cierto, pero ella a nivel criatura, preservada de todo pecado por obra y gracia de su propio Hijo. Y María arrimó su dolor, y en ese tenor tenemos que contemplar 7 dolores de María. Y a propósito, estamos ya muy cerca, aquí en Tenancingo, donde tenemos el santuario de la Virgen de los Dolores. Estamos a menos de un mes de celebrar esta magna celebración de la Virgen de los Dolores. Ahora bien, vamos a contemplar cuáles son esos 7 dolores de María, analizarlos brevemente porque quizá por ahí cerca del 15 de septiembre, quizá abordemos un poquito más de ello. En primer lugar, habrá que ratificar que estos 7 dolores de María también podemos contemplarlos como 7 canales de gracia. ¿Por qué no también afirmar como 7 formas de unirnos al dolor de María? ¿Por qué no también 7 maneras de sumarse a la pasión dolorosa del Redentor? ¿Por qué no también contemplar los dolores y adherir nuestro dolor al dolor de María, al dolor de Jesús, para que haya una fiesta en el cielo y por qué no también una fiesta en el purgatorio? Porque cada vez que nosotros unimos nuestro dolor al dolor de María, al dolor de Jesús, estamos llevando aguas refrescantes a las almas que están precisamente purificándose en el purgatorio, de tal manera que contemplar los 7 dolores de María son una forma también de llevar algo de fiesta, de alegría en el purgatorio y sobre todo en el cielo. Además, también son 7 maneras de llegar a una felicidad eterna. Son 7 manantiales de purificación para las almas del purgatorio. Ahora, analicemos la primera de estos dolores de María. Cuando el anciano Simeón le anuncia a la Santísima Virgen María, una espada atravesará tu alma y te va a sumergir en un dolor. Ahí le estaba anunciando implícitamente que si su hijo se iba a crucificar en la carne y en la sangre, ella iba a ser crucificada en su alma, en su corazón. De ahí por qué muchas veces la iconografía representa a María con un corazón atravesado por una espada. También con ello le está participando el anciano Simeón, que va a colaborar con los dolores de su Hijo Jesucristo. Y la historia lo corrobora con lo que vamos a ir viendo poco a poco. ¿Y por qué no también uno de esos dolores unidos con Jesús, también nos hacemos corredentores junto con María al lado de Jesús? Ahora, ¿de qué forma podemos nosotros los católicos, los seglares, los laicos, que somos pecadores en vías de perfección, en búsqueda de la verdad, de qué forma podemos participar? Es ponernos en manos del Padre, venga lo que venga, venga lo que venga. Si se viene un dolor atroz como se le vino a María, no hay que hacernos un lado. Ella, cuando Simeón le anunció el dolor, cuando le dijo, una espada atravesará tu alma, no esquivó la situación, no se hizo un lado, no dice, ahí nos vemos, con permiso. Ella estuvo ahí, presente, venga lo que venga. De igual manera, nosotros debemos ponernos en manos de Dios, venga lo que venga. Si nos viene un dolor, una enfermedad, un cáncer, un martirio, miles de tribulaciones,
pero estando al lado de Jesús, estando al lado de María, seguramente su dolor va a ser redentor, unido junto con Jesús. Ahora contemplemos el segundo dolor. Cuando el ángel le dice a José en sueños: toma al niño, toma a María y huye a Egipto, porque Herodes lo quiere matar. Y en ese momento, en el dolor, María tuvo que suspender seguramente su sueño, la comodidad de su hogar. Sea como sea, estaba en un hogar, tal vez una camita, en el lugar que haya estado, tomaron lo necesario para huir e internarse en el desierto. ¿Qué importaba el dolor de las inclemencias del frío, inclemencias del calor, oleadas de las arenas, desiertos inhóspitos, asaltadores? Todo aquello lo tuvo que ir sorteando hasta que llegaron a Egipto. Y ahí precisamente en Egipto se mantiene Jesús, María y José, mientras aquel Herodes tiene que pasar el momento que había anunciado de matar, quería matar al niño. Aquí la participación que le convocaría a usted: sea usted en su corazón el Egipto que alberga al niño Jesús, a María y a José. Y de esa manera estará también usted participando en ese dolor redentor de María. Pasemos a otro dolor. Jesús va camino a la cruz. Va totalmente golpeado, sangrado, escupido, pateado, azoteado, lleno de arena. Seguramente las moscas, los insectos se le iban impregnando en su piel, llena de sangre, llena de sudor, y en medio de esos insultos, cargando su cruz, y sale a su encuentro María Santísima. Se quedan viendo el uno al otro. Él ve el dolor de su madrecita, ella ve el dolor de su hijo. Y lejos de decir cualquier otra cosa diferente a lo que dijo, con esa mirada le estaba diciendo: ánimo, hijo, ánimo, tu misión estás por cumplirla. Y le consuela a Jesús, y Jesús en ese trance sigue su camino hasta llegar a la cúspide del Gólgota. Otro dolor más para María. ¿Qué habrá sentido en ese momento al ver a su niñito bonito que lo vio, contempló en el pesebre de Belén, con una piel rozagante, tiernita, fresquecita, un bebecito, verlo ahora en ese escenario? Ese dolor seguramente, categóricamente va junto al dolor de Jesús. De ahí el por qué María es redentora, junto a la redención de Jesús. Y viene un cuarto dolor, cuando llegando a la cima del Gólgota, tiran la cruz, lo acuestan a él, lo jalonean de los brazos. Tan es así que le dislocaron uno de estos brazos, lo jalan para extenderlo totalmente, clavarlo con los clavos correspondientes para cada una de las manos, y finalmente el clavo que une sus pies. Una vez clavado, crucificado, con la corona de espinas, insultado, ofendido, desafiado, lo izan y lo levantan a las alturas para que todos lo viesen como un escarnio, como un motivo de burla. Pero ese levantar de Jesús era la ratificación de lo que allá en el desierto Dios le mandó a Moisés en una vara, en un bastón, colocar una serpiente, y todo aquel que levantara, viera aquella serpiente cuando había sido mordido por una víbora, se iba a salvar. Y en ese momento el Jesús que estaban izando
estaba siendo ya el preludio de esa salvación de la humanidad. Y esa salvación de la humanidad es para quien quiera adherirse a ella. Y ese dolor que está viendo ahí María Santísima de su Hijo clavado ahí, y todavía contempla cómo 3 horas estuvo en la agonía, y en aquella agonía, después de haber dicho sus 7 magistrales palabras en el púlpito de la cruz, y de las cuales ya le he hablado a usted en otra ocasión, ahí María al pie de la cruz junto con Juan el discípulo amado están contemplando este escenario, un dolor más que María está uniendo al dolor de Jesús. Por ello se está rectificando María junto, redentora, junto a la redención. Su dolor de María está siendo unido a la redención, al dolor del Divino Maestro. Y una vez que después de gestionado por José de Arimatea, que el cuerpo se le entregue para darle cristiana sepultura, viene el desprendimiento del cuerpo inerte de Jesús, totalmente deshidratado, porque recordemos que básicamente la sangre, un alto porcentaje es agua, y había perdido varios litros de sangre. Estaba totalmente perforado, golpeado por doquier, y en ese momento le entregan el cuerpo de su hijo, frío, tieso, inerte, sin signos vitales. ¿Qué habrá sentido en el fondo del dolor de su corazón María Santísima, cuando seguramente, posiblemente, echó la mirada 33 años atrás, cuando tuvo a su bebito entre sus brazos, fresquecito, hermoso, calientito, en aquel escenario donde los ángeles estaban pregonando con cantos, con polifonías celestiales, gloria a Dios en los cielos y paz a los hombres de buena voluntad. Y ahora, después de 33 años, tiene a su hijo entre sus brazos, inerte. ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Yo me pregunto, ¿habrá a nivel humano alguien que haya sufrido al igual que María? Yo me atrevo a pensar que no. Yo creo que el dolor a nivel humano, el dolor de María, ha sido máximo. Por ello es la reina de los mártires, es la reina de reinas, es la madre del Rey de Reyes. Y todavía sigue un dolor más cuando tienen que sepultar a Jesús en aquel sepulcro. Tenía conciencia de que algún día su hijo iba a resucitar, porque si Cristo no resucitaba, vana sería nuestra fe. Y María Santísima, que había presenciado el milagro de las bodas de Caná, sabía que no estaba equivocada. Pues he ahí una ligera semblanza de cómo los dolores de María son junto a redención, lo que hizo Jesús de la humanidad. Por ello se afirma que María corredentora es una verdad de fe. Insisto, es una verdad de fe. Aún todavía no está proclamada, no está elevada al rango de dogma de fe. Y como le dije a usted hace 14 días, un servidor que puedo equivocarme como cualquier otro ser humano, aspiro que quizá algún día algún papa correspondiente, después de que se haga un análisis profundo de las Sagradas Escrituras, un fundamento filosófico, teológico, pueda elevarse esta verdad de fe con María Corredentora a dogma de fe. Con esto le voy a pedir a mi compañera Gris que me regale un puente musical mientras tomamos un poquito de respiro para continuar con estas verdades de María Santísima. Adelante, compañera Gris.
consuelo y alegría, porque eres el amor que yo soñé, y sin ti estoy perdido y nada soy. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Al postrarme en tu presencia estoy temblando, consciente de mi nada y pequeñez, y al levantarme con tu espíritu divino, tu siervo consagrado yo seré. Mi vida como santo relicario, tu presencia a los hombres llevará, y en mis manos tus manos los bendecirá, y en mí tu corazón los amará. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre. Suficiente, compañera Gris. Muchas gracias, muy amable. Pues después de este puente musical, vamos a dar otra verdad en torno a María. María como medianera, María como intercesora. Cierto es que la mediación entre la ofensa que hizo la humanidad hacia el Padre Celestial, el único medianero es Jesús, pero a Jesús se le puede llegar a través de María, en un tenor de intercesión de María ante Jesús. Por ello alguien decía, María es una escalera preciosísima para llegar a Jesús, y Jesús es infinitamente una escalera preciosísima para llegar al Padre. Luego entonces, en ese escalonar de María a Jesús y de Jesús al Padre Celestial, María hace el papel de medianera o intercesora. Y en cualesquiera de las advocaciones que le contemplamos, tenemos cantidad de casos donde ella ha hecho el papel de medianera ante el Padre Celestial, ante el Hijo, ante el Espíritu Santo. Porque ¿qué le puede negar el Padre a ella que la eligió para ser la madre de su Hijo? ¿Qué le puede negar el Espíritu Santo si es su esposa castísima y purísima? ¿Qué le puede negar el Redentor si es su madre virginal? ¿Qué le puede negar la Santísima Trinidad si ella es la obra magistral emanada de Dios Trino y Uno? Pues vayamos con uno de los ejemplos. Hace algunos días comentábamos que a Santiago Apóstol, allá en la península ibérica, María se le apareció en un pilar. Ahí se estableció, hoy en día hay una basílica de la Virgen del Pilar. Ahí se dio el milagro que se conoce como el milagro de Calandra. Calandra es un pueblo muy cercano a donde está este santuario. Remontémonos un poco tiempo atrás, donde los carruajes eran de ruedas, válgase la expresión, ruedas de fierro, jalados por caballos, animales cuadrúpedos. En cierta ocasión regresa un labriego de su jornada laboral, de pronto cae de este carruaje, por algún movimiento brusco que hicieron los animales, cae y una de las ruedas pasa sobre su pierna, de tal manera que cuando llega la atención médica, necesario era amputarle la pierna. Lo hicieron, esta extremidad fue sepultada. Sin su pierna, sin la parte inferior. De pronto ve que bajo la jerga estaban las dos piernas completas. En ese instante lanza un grito
un grito de asombro, un grito de milagro. Y él despierta y dice: mamá, mamá, ¿por qué me despiertas? Estaba yo soñando con la Virgen del Pilar. Hijo, tú no estás mal, mira, párate, quítate el jergón. Le quitaron el jergón, se paró y este hombre tenía las 2 piernas completas, íntegras, e instantáneamente este hombre pudo caminar con las 2 piernas. Fueron hasta el lugar donde se había enterrado la pierna, rascaron y encontraron que ya no estaba la pierna en ese lugar. Aquel hoyo estaba totalmente vacío. Y le analizaron la pierna, vamos a decirle la que la Virgen le había pegado, permítame usted esa palabra, pegado, y le analizan que la pierna tenía la marca de una mordedura de perro que de niño había sufrido este hombre. Esa marca que el perro le dejó clavándole los colmillos, la tenía la pierna que la Virgen le había dado. Pues vaya qué forma tan hermosa y exquisita de ser María medianera, porque el milagro no lo hizo ella, el milagro lo hizo Dios. Pero la Virgen, bajo la advocación de la Virgen del Pilar, logró extraer del Padre Celestial, de su Hijo, del Espíritu Santo, este milagro que se conoce como el milagro de Calandra, y que, por cierto, en aquel lugar hay un acta notarial firmada por muchos testigos que dieron fe de lo acontecido. Pues ahí tenemos un milagro como en María medianera, bajo la advocación de la Virgen del Pilar. Pero ahora permítame usted que lo traslade hasta Francia. Posteriormente a las apariciones de la Virgen en Lourdes. Sabemos que recién se apareció la Santísima Virgen en Lourdes. Eran caravanas, peregrinaciones enormes, que en aquella época la mayoría se hacía en trenes. Iban muchos a agradecer el milagro que se había logrado a través de María Santísima. Otros iban a pedir el milagro, otros iban en busca de la sanación, etcétera, etcétera, etcétera. Casi cerca del 100% iba en ese tenor. Pero también en alguna ocasión se monta en un tren de estos un médico que no creía en Dios, totalmente ateo. Por cierto, había ganado el Premio Nobel de Medicina. Con eso usted ya logra entender de qué dimensión era su calidad como médico. Premio Nobel de Medicina. Pero no va por una curación. Él va con una intención perversa. Quiere desenmascarar el engaño, la patraña, el engaño, el circo, el teatro. Quiere echarles abajo a los católicos y el craso horror, echarle abajo el actuar de María Medianera, quiere echárselo abajo, va totalmente con esa intención. De pronto, en pleno viaje, una mujer se pone enferma. Los gritos no se hicieron esperar. Un médico, un médico, un médico. Y aparece ahí en el escenario el médico Alexis Carrel. Examina a la mujer, hace su diagnóstico. Enfermedad mortal de necesidad. Él categóricamente afirma: esta mujer no llega viva a Lourdes. Los ahí presentes decían: con la fe en María Santísima, ella va a llegar.
El médico decía, no llega. Los creyentes con fe sí llega. Primeramente Dios y María Santísima sí llega. Y él aferrado no llega. Bueno, si llega, yo me convierto, hago atrás todo lo que es mi intención y me convierto al catolicismo. Aquella mujer llegó a Lourdes sanita, sin ningún vestigio de la enfermedad. Alexis Carrel tuvo que cumplir su palabra. Se convirtió, profesó la religión católica. Es más, escribió un hermoso libro en torno a la Virgen de Lourdes bajo la advocación de Lourdes. Y para culmen, elaboró una oración preciosísima para aquella mujer intercesora medianera a la cual le quería tumbar su circo, su teatro, pero cayó primero él, porque así es la obra magistral de la Santísima Trinidad. Pues ahora, pues ya me piqué, quiero pasar ahora nuevamente. ¿Qué les parece ahora uno de la advocación de la Virgen de Guadalupe? Sabemos que cuando vamos ahí al santuario de la Virgen de Guadalupe, hay gran cantidad de testimonios y vestigios históricos corroborados y constatados de milagros. De sanaciones ni se diga, por centenares de gente que ha curado de un cáncer, de X enfermedades, de muchas, muchísimas, centenares. Pero hay uno en particular que me llama mucho la atención. Vamos a remontar tiempo atrás, cuando no se llegaba al santuario de la villa, como ahorita llegamos en un automóvil, en metro, etcétera, etcétera. Cuando se llegaba en carruajes, en caballos, y que iban de un pueblo a otro pueblo, y que para muchos les quedaba ahí el Tepeyac de paso, y precisamente iban de un punto a otro, y pasaban ahí el Tepeyac a encomendar su viaje, porque pues, eran muchos peligros, asaltantes, etcétera, etcétera. No faltaban muchísimos que pasaban a hacer la encomienda a la Santísima Virgen como medianera para que les fuese bien. Estos son 3 hombres que pasan a hacer lo propio ahí con María Santísima. Una vez cumplido esta faceta de fervor religioso, siguen su camino. De pronto el caballo en el cual va montado un joven, por una situación inexplicable, el caballo empieza a tomar una carrera veloz, tremenda, pero tremenda, de tal manera que los otros 2, en sus respectivas cabalgaduras, se dijeron, a ese caballo ni cuándo lo vamos a alcanzar, ni modo, pues va bien desbocado, no tiene caso seguirlo porque nuestros caballos no le van a dar al ancho, aquel que va pero como alma que se lo lleva, no quiero pronunciar, ¿verdad? Y bueno, siguen su camino, han pasado un tiempo, están intuyendo que más adelante quizá lo van a encontrar totalmente tirado, quizá el caballo lo volteó por allá, lo aventó a un barranco, en los matorrales, en las piedras, qué sé yo. Y siguen su camino relativamente con cierta calma. Y oh sorpresa, el caballo estaba ahí, quieto, con las 2 patas delanteras, hincado. Permítame usted ese vocablo para darme a entender, quietecito, y aquel joven estaba atorado de la cabalgadura, pero estaba tranquilo. Cuando estos 2 que llegaron atrás le preguntan al joven, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué el caballo se detuvo?
Eres la canción en mis labios, mi eterna gratitud. Aunque yo me encuentre en las sombras, tú me guardas con tu luz. Aunque yo no quiera estar, tú fiel estás ahí. Eres el amor de mi alma, tú lo has hecho todo en mí. Muchas gracias, compañera Gris, con ello es suficiente. Pues tal parece que ya me piqué con las situaciones del Tepeyac. María Medianera. Vamos a ubicarnos ahora con una pareja de novios, 20 años aproximadamente. Se casan muy enamorados, con la aspiración, como todos los novios que nos casamos, anhelando formar una familia, que es el mandato de Dios, creced y multiplicaos. En el buen sentido, lindos, hermosos matrimonios. Ellos se han casado por las dos leyes. Pero pasa un año y la dama no se embaraza. Un lustro, igual historia. Una década, la misma situación. 2 décadas, no llegan los hijos. 29 años de matrimonio, tampoco llegan los hijos. Y, pues para esto, échele usted 29 más 20 de matrimonio, pues ya la mujer tiene 49 años. Y en una visita que hace este matrimonio al Tepeyac, le piden con todo el corazón a María Santísima que sirva como intermediaria, y le pide con toda el alma esta mujer: Madre mía, ayúdame a tener el don de la maternidad. Y a los 29 años esta mujer se embarazó. Muchos médicos que me están escuchando seguramente eran alumbramiento de mucho riesgo. Cierto es, en un promedio a los 49 años ya se corren muchos riesgos, pero el alumbramiento fue normal, natural, con éxito y la niña sanita, porque salió bebita. Y este matrimonio le puso por nombre María de Guadalupe. Vaya qué intercesora es María Santísima cuando se le pide con todo el corazón, con toda el alma. Pues ahora también quisiera contarles, vamos a dejar un poquito al Tepeyac y vámonos hasta la antigua Yugoslavia, Medjugorje. Ahí es muy conocido este milagro. Alguien ha comprado un rosario de ciertas características, módico, austero, vamos a llamarlo económico. Lo ha guardado en su bolsillo y en un viaje que hizo nuevamente a Medjugorje lo lleva en el bolsillo. Cuando lo quiere sacar para hacer alguna oración, concretamente el rosario, oh sorpresa, este rosario totalmente austero, económico, se ha convertido en un rosario de oro, de la mejor de las calidades que pueda haber en este tenor de la metalúrgica, el cual fue comprobado, corroborado y constatado por algún experto en este tipo de metales. Se había convertido el rosario.
Pero más allá de esta conversión que es, vamos a llamarla de tipo material, es la conversión que tuvo el propietario a una fe más sólida, que si bien es cierto había ido a Medjugorje con cierta intención, vamos a llamarla débil, poca, pequeña, con esa transformación del rosario, se transformó totalmente para servir al prójimo y sirviendo al prójimo, servirle al Redentor. De tal manera que se convirtió en una persona, ministro de la Eucaristía, que sus últimos años de vida los dedicó para llevarle al viático a muchos enfermos en su casa, en sus lechos de casi ya de muerte, llevándole paz y consuelo. Hermoso ejemplo de María Medianera. Pero ahora también vayamos ahí en Medjugorje. En cierta ocasión, en una batalla que se ha tenido, de estas últimas que hemos tenido en los últimos 40 años, un avión ha sido derribado, un avión de tipo militar ha sido derribado por los enemigos. El piloto que llevaba este avión queda a la deriva en medio del campo, totalmente perdido, asustado, desorientado, casi sin agua, alimentos. Pues alimentos, lo único que había era hormigas, hojas, hierbas, comer todo lo que pudo para no morirse de hambre. Ella imploraba mucho la intercesión de María Medianera, pedía a la Virgen de Medjugorje que le hiciera el milagro, que no lo dejara ahí desamparado, de tal manera que en cierta ocasión se le apareció, le dio el consuelo y le dice: no vas a morir. Tiempo después llegan sus compañeros, un rescate aéreo que han hecho sus compañeros militares, en un rescate totalmente, vamos a llamarlo titánico, con un despliegue enorme de helicópteros paracaidistas, y esta persona fue recuperada. Y esta persona también dijo en su momento: María en la advocación, María de Medjugorje me salvó la vida. ¿Y quién otro podría salvarle en ese ambiente tan inhóspito? Comer hormigas, comer hojas, comer hierba, aguantarse la sed. Solamente él y Dios saben cómo se pasaron esta sed. Compañera Gris, regáleme otros 2 minutos de puente musical, por favor. Bueno.
Con ello es suficiente, compañera Gris. Muchas gracias, muy amable por ese puente musical. Pues yo le invito a que sigamos allí en Medjugorje. Vamos a hablar ahora de un periodista ateo que precisamente escribió mucho en contra de esta aparición en Medjugorje. ¿Y por qué no hacer el viaje allá para ver qué cosas escribía para destruir, acabar, aniquilar, etcétera, etcétera? Pues va con esa intención, dado que es un escritor, es un periodista, se le da el hecho de escribir, pero lleva la intención de destruir. De pronto se da cuenta que una serie de peregrinos van cuesta arriba en un cerrillo que describen que hay en este lugar, donde en la parte superior del cerrillo hay una cruz en donde en ocasiones, a la vista de muchos peregrinos, momentáneamente por una situación visual inexplicable, esta cruz desaparece y aparece en lugar la imagen de María Santísima. Y este hombre va siguiendo y cuando menos siente, ve que unas religiosas están arrodilladas porque se describe que ahí en este caminar, en este cerrillo, hay las estaciones del Vía Crucis y ve que las religiosas están ahí arrodilladas rezando el correspondiente Vía Crucis, la estación en ese momento. Él en una forma inesperada, cuando menos sintió, él también ya estaba arrodillado, siguiendo la secuencia de aquellas religiosas. Se pararon ellas, caminaron, siguiente estación, él seguía con ellas, en una forma inexplicable también se arrodilla, hacen lo propio de esta estación, emprenden otra vez el viaje, siguiente estación, él en una forma inesperada se arrodilla y así hasta culminar, llegar a la cúspide. Al llegar allá arriba, él se da cuenta que es otro, porque no se encuentra a sí mismo una explicación de cómo es posible que iba con el afán de escribir, destruir, desenmascarar, y de pronto siguió la secuencia de las religiosas en el Vía Crucis. Y ahí en la cúspide, una mujer toma un lienzo y le da, vamos a llamar una especie de confort, qué sé yo, secándole el sudor, etcétera. Y de pronto, cuando este hombre quiere ver a las religiosas y a la mujer que le ha dado el confort, no hay nada. Han desaparecido tanto las religiosas como la mujer que le dio el confort, que le pasó aquel lienzo en su cara, en su frente. Este hombre, periodista, escritor, que iba a destruir, quedó convertido al catolicismo. Pero ya que estamos ahí en Medjugorje, también hablemos que hay una estatua que fue donada para este lugar, totalmente metálica, que en cierta ocasión de la rodilla izquierda empezó a manar agua. Posteriormente, también la pierna derecha manar agua. Muchos peregrinos toman su pañuelo o cualquier otro lienzo, lo empapan de esa agua, se la frotan en la parte dañada, se la frotan en su corazón si es una cuestión espiritual. Y por qué no también se llevan esos pañuelos o lienzos empapados a sus países de origen, los llevan para frotar a algún enfermo que se ha quedado en casa, etcétera, etcétera. Aquí la cuestión de la intercesión de María a través de esa estatua, lo que ha logrado María Medianera, es lo siguiente: esa agua que emana de ahí, han intentado evaporarla y no lo logran.
han intentado congelarla y no lo logran. Todos sabemos que por cuestiones de las leyes de la termodinámica de la física, el agua, incrementándole la temperatura, se va a evaporar. Y no necesita ser usted un experto en física. Simplemente en casa ponemos un recipiente de agua a la estufa y vemos cómo se evapora. Pero esta agua, por más que le incrementan la temperatura, no se evapora. Vamos a la inversa. Sabemos que el agua, bajando la temperatura demasiado, el agua se congela. Y lo vemos en un simple refrigerador sin ser experto en termodinámica. Metemos un recipiente de agua al congelador del refri, pasando un tiempo X, aquella agua que es sólida, aquella agua líquida se convierte en sólido, en hielo. Pues esta agua que emana de esta imagen, han intentado las dos situaciones y ni se evapora ni se solidifica. ¿Qué está pasando ahí? María, medianera ante la Santísima Trinidad, logrando estos prodigios, estos milagros tremendos. Bueno, pero ahora dejemos Yugoslavia y vamos a Peña Blanca, Chile. Ahí las apariciones de Peña Blanca en Chile, para el vidente Miguel Ángel Poblete, que fue el que tuvo las primeras apariciones, María Santísima ha logrado a través de su hijo, aquel que dijo: este es mi cuerpo, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá vida eterna. A través de María, ahí en Peña Blanca, Chile, el vidente Miguel Ángel Poblet le han dado la hostia y ahí en su boca se convierte en sangre y en carne. Y vamos a culminar todavía más. Han visto, y esto se ha atestiguado por muchos ojos oculares, levantando las actas notariales correspondientes. Ven como una hostia viene, vamos a llamarlo por explicarme, volando. Es una forma para describirle, y llega a posarse a la lengua de este vidente Poblet. María medianera. Y ella, donde quiera que se aparezca, cualesquiera que sea la vocación, es una verdad que María es medianera. Y aquí, como hace rato dije de María Corredentora, puedo equivocarme, pero un servidor anhela que algún día también María medianera sea elevado a la categoría de dogma. Por hoy no me queda más que agradecerle a usted, amable y gentil auditorio, toda su fina atención hacia este programa. Y agradezco aquí en el estudio a los 3 titanes que me apoyan fuertemente en la tecnología. Trabajando en la página web, Angélica Mendoza Herrera, el diamante del rey. En su trinchera de la consola máster, Griselda Jiménez Vázquez, Adalid de la comunicación, proyectando imagen y sonido para usted. Y en las cámaras, Daniel Fermán Mendoza, el Benjamín del equipo, anhelando, aspirando al Olimpo. Muy buenas tardes. Radio Cristo Rey, la radio de la diócesis de Tenancingo, presentó su programa Una luz en mi sendero, un programa con destellos de sabiduría y espiritualidad. Una luz en mi sendero, con el profesor Tirso Rodríguez. Hasta la próxima.